concepto de sociedad anónima, sociedad responsable limitada, comandita simple, por acción, sociedad colectiva, sociedad cooperativa. Hablamos bastante ayer de lo que eran los diferentes tipos de sociedades. También hablábamos de la importancia, ¿verdad? Que era para la información de la contabilidad, para efectos financieros, para elaboración y sobre todo para toma de decisiones. Se les dijo que tenía un poquito de historia, ¿verdad? Alguien me preguntaba hoy que la pregunta 24 tenía que ver con eso, sí, o lo tenían que agregarlo ahí, ¿verdad? Escribirlo. Todas las guías las tienen que desarrollar en el cuaderno de tareas. ¿Por qué? Porque después ustedes van a tomar las fotografías, las van a convertir a PDF y las van a subir a la plataforma. De hecho, espero que hoy estuve revisando y mire que habían como 17 que habían entrado a la plataforma en caso de mi clase. Ya hoy le subí todo lo que son los materiales, ya se subió los videos para que también ustedes se vayan empapando de cada material va a llevar un enlace de video, ¿verdad? Y también va a estar en el material, pero también yo se lo voy a subir a la plataforma en el URL para que ustedes lo puedan observar. Más adelante también vamos a subir las clases para aquellos que quieran volver a repasar o escuchar la clase y eso les va a servir como recursos de aprendizaje. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando. Recuerden que estamos familiarizándonos con la plataforma, igual ustedes. Creo que no hay mucha diferencia en relación a la plataforma anterior, ¿verdad? Entonces, igual, lo mismo, vamos a subir, vamos a dar tiempo. Alguien me preguntaba las tareas. Bueno, si yo recuerdo, tenemos una, dos, creo que con estas son 3 tareas, ya. Si me recuerdan ustedes ahí. Sí, son 3. Ok, vayan enumerándolas, 1, 2 y 3, porque cuando las suban a la plataforma, usted va a decir tarea 1, igual yo voy a escribir ahí, ¿verdad? Tarea 1, tarea 2, tarea 3, súbala a tal fecha. Se nos ha dicho que la fecha para dejar tareas es el jueves y tendrán un tiempo de 7 a 8 días para subirlas. Si usted dentro del lapso de tiempo ya lo tiene, pues usted lo puede subir, no hay ningún problema. Entre más rápido suba tareas, nosotros más rápido vamos a ir calificando. Entonces, ya pueden hacer uso de la plataforma. Yo creo que ya me gustaría saber si todos entraron o todos han revisado si están ahí, si sus números de ingresos también, su contraseña, su usuario, pudieron hacerlo o algunos no lo han hecho todavía. En mi caso sí pude. Entró y revisó todo, estaba ahí todo, ¿verdad? Ya usted puede ir bajándonos. ¿Y de las otras clases ya también les han subido material? Ya han, ok, entonces significa que nosotros los bachilleratos ya estamos trabajando, ¿verdad? Bastante en serio. Hay trabajo bastante que hacer. No se asusten, siempre habrá tiempo para hacerlo y habrá también espacio para subirlo a la plataforma. El hecho, hoy tenemos más horas clase que el año pasado y eso da ventaja incluso hasta para hacer algunas actividades dentro de la plataforma o dentro dentro del horario de clases, como que estuviéramos en el aula, a diferencia que cada quien está en su hogar y nosotros desde aquí los vamos a supervisar a través de la plataforma. Eso ayuda bastante en el sentido de también no ir acumulándonos de tareas. Por ejemplo, revisaron ese material de ahorita, ¿lo vieron? Ahí lo pueden bajar, ahí en la parte, en la parte que es superior derecha o es inferior izquierda, podríamos decir, de la computadora, ahí dice clase de contabilidad. Usted puede entrar ahí, bajar el material, verlo, ¿verdad? Mientras yo también lo estoy explicando, usted lo puede estar viendo. ¿Alguien hizo eso? Ver si se le facilitó el trabajo. Sí, yo lo hice. Sí, yo también. Y se despliega. Sí. Bueno, ahí como pueden ver, al final hay una guía de trabajo, pero hoy lo vamos a realizar esa guía porque es pequeña, ¿verdad? Solo es de leer y escribir ahí, ¿verdad? Y eso ustedes ya lo tienen incluso en su cuaderno, ahí lo van a ir desarrollando en su cuaderno mientras estamos en la clase. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tenemos esa facilidad, también lo podemos subir a la plataforma. Mire, hoy tenemos tres formas de poder subir la tarea o el material a través del chat, ¿verdad? Que igual eso fue lo hice ayer, que se les mandé ya el primer material para que fueran trabajando. Hoy ya lo tenemos en la plataforma, que va a ser la otra forma, y la otra forma va a ser también a través de aquí cuando estemos dando clase por el Meet, que les vamos a subir el material para que lo podamos observar o lo podamos realizar. Entonces vamos a compartir el material
para que podamos trabajar, y así ustedes están leyendo. Yo voy a compartir, todavía no lo he hecho, aquí vamos a convertir. ¿Ven el material ahí? No. Todavía no está, no ha salido. A Rolando se fue la luz. Ay, que ahorita está difícil todo esto. Ya. Ya se mira el material. Sí. Ok. Entonces, fíjense bien, ayer estábamos con la unidad 1, ¿verdad? Y la unidad 1 comprendía todo lo que era la parte de generalidad. Hoy vamos a entrar a la unidad 2 y como pueden ver ahí en el dibujito hablamos de 3 cosas. De principios de contabilidad aceptados, hablamos de NIC y hablamos de NIF. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que nos refiere a lo que son los principios de contabilidad. Bueno, siempre hay un objetivo en cada material. Dice que el objetivo que el alumno comprenda el significado y el objeto de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se conocen como PSGA y de las normas internacionales de información financiera, valorando su importancia en el registro contable. Tenemos una pequeña introducción siempre de lo que vamos a hablar. En este caso vamos a decir que si la elaboración de la información contable estuviera supeditada únicamente a la decisión del contador, se obtendría información formulada en criterios diferentes. La contabilidad durante el transcurso del tiempo ha elaborado reglas que sirven de guías para la registración contable y que en convenciones de contabilidad se han aceptado como útiles y necesarios para uniformar el criterio contable. Cuando habla de esta parte es que no podemos dejar a criterio de cada contador cómo se debe realizar la contabilidad. Por eso se llaman principios de contabilidad y el tema central obviamente es las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Estas normas lo que nos van a permitir es unificar, ¿verdad?, el criterio contable en todo el mundo. Dice también que estas han evolucionado en concordancia con los cambios y necesidades sociales, adaptándose a la economía y a las empresas en particular. Estas reglas se denominan principios. En términos corrientes, es la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Entonces, cuando hablamos de principios, son aplicables a este caso a la contabilidad. Cuando hablamos de normas, pues la palabra norma engloba un número de conceptos, porque así como hay normas morales, normas espirituales, tenemos también lo que son las normas financieras, que su campo de aplicación va a ser la parte financiera. La importancia de los principios de contabilidad generalmente aceptados está totalmente fuera de discusión. Piensa que en un mundo globalizado donde las operaciones financieras y las empresariales no conocen fronteras. Y ya vaya, si esto ha dejado de ser tópico. Tener algún marco común que permita analizar e interpretar la información económica sin matices, sea el cual sea la nacionalidad de una empresa, es esencial. De ahí el origen y la aceptación de estos principios de contabilidad, que son una herramienta útil y unificadora de criterios. Los principios de contabilidad dice que son los principios de contabilidad son desarrollados en los distintos países por instituciones que pueden ser gubernamentales o no. ¿Qué significa esto? Que son aplicables a todo tipo de empresas, las cuales trabajan en forma coordinada con el desarrollo de las transacciones económicas. Es indudable, dice, que la necesidad de ellos ha traspasado los cambios internos, ya que debido a la falta de comparabilidad, los estados financieros se convierten en poco útiles para analizar las tendencias económicas mundiales. Entonces, estos principios, como ustedes han visto, como han escuchado y han visto, ha habido una evolución de lo que es la contabilidad. Ha permitido que durante el tiempo estos principios han ido avanzando poco a poco, pero han venido a sustituir lo que son las normas, ¿verdad? Porque son más pegadas a la realidad, porque tienen más transparencia al momento de su aplicabilidad.
En algunos libros se dice que ya desaparecieron su aplicabilidad, pero la verdad no. Siguen siendo utilizables en todo tipo de empresas porque tienen concordancia en alguna manera con lo que son las normas, ¿verdad? Y ahí cuando estudiemos la norma vamos a ver que es cierto lo que estamos hablando. Entonces, tenemos los principios de contabilidad generalmente aceptados. Son un conjunto, ¿qué son? Son un conjunto de reglas y normas que sirven de guía contable para el formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una empresa. ¿Sí? Es un conjunto de reglas, ¿verdad? Y normas, o sea que tienen que ser aplicables sí o sí en todas las empresas. Aunque, como les digo, ahora no son tan de camisa de fuerza, pero en alguna parte de la norma siempre están implícitos. Los principios de contabilidad constituyen un parámetro para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnicas contables. Estos tienen como objetivo la uniformidad en la presentación de la información, de las informaciones en los estados financieros, sin importar la nacionalidad, quien los estuviere leyendo o interpretando. Recuérdese que los estados financieros deben ser analizados e interpretados y tienen que estar basados en normas de contabilidad y en principios de contabilidad. Entonces, si son a base de criterio de contador o criterio de un conjunto de personas, no pueden tener credibilidad. Entonces, es por la razón que las empresas deben de apegarse en algún momento a estos principios como a las normas. ¿Qué son los principios de contabilidad generalmente aceptados? Dice que comprenden el consenso de un momento dado, los cuales son las obligaciones económicas y recursos que dependen registrarse en el balance general, tanto como los activos y los pasivos, así también de consignarse el registro correspondiente y su medida de dichos activos, pasivos, sus cambios registrados, que toda la información debe exponerse y cómo debe ser elaborado los estados financieros al momento de prepararse. ¿Verdad? Ya les dije que tienen que tener ese sustento legal. En otras palabras, dice, los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de conceptos básicos y reglas propuestas que condicionan la validez técnica del proceso contable y su expresión final, que se traduciría en la elaboración de los estados financieros. Entonces, este conjunto de conceptos lo que va a permitir es que haya viabilidad y sobre todo objetividad al momento de realizar la contabilidad y sobre todo al momento de elaborar toda esta información que va a ir resumida en los estados financieros. Aquí tenemos el significado de cada uno de los principios. Son 11 principios, ¿verdad? Algunos países manejan 15, pero es por el tipo de estructuras de empresas que tienen ellos. Pero a nivel global, solo les manejan 11 principios. Entonces, tenemos el significado de cada uno de los principios aquí. Tenemos el primero, que es el de entidad, unidad contable. ¿Qué nos dice este principio? Establece que la personalidad de un negocio es independiente de la del propietario o de los socios. Los intereses particulares del dueño o dueños no deben de incluirse en los registros contables de la empresa, es decir, que los estados financieros solo deben incluirse los bienes, valores, derechos y obligaciones que corresponden a la empresa a la cual se refieren. Los propietarios son acreedores de las empresas que han formado y aún tengan varias empresas, cada uno se trata como entidad separada, por lo que el propietario es un acreedor más de la entidad y que contablemente se le presenta en la cuenta de capital. ¿Qué es lo que pasa con estos principios? Por ejemplo, si tengo yo una empresa, pero también tengo mi casa, tengo mi carro, tengo terrenos, tengo otras propiedades y quiero mezclarlos con los bienes de la empresa, ahí no se puede porque ya el principio me lo prohíbe. Aquí hablamos de aplicabilidad o violación del principio. Si yo separo mis bienes con los de mi negocio, ¿verdad? O probablemente puedo ser yo un comerciante individual o puedo ser una empresa constituida por socios. Entonces, ambos debemos de no mezclar nuestros bienes con los bienes de la empresa. Si lo hacemos,
¿verdad? Estamos incurriendo en una violación del principio. Por eso dice que la personalidad del negocio es independiente a los de los propietarios o los socios. Ahí debemos de entender. Si alguien viene y dice, fíjate que tengo una casa valorada en 1 millón de lempiras, ponela ahí que es parte de la empresa. Eso no se puede ser, ¿verdad? Porque no fueron generados con los dineros de la empresa ni con las utilidades de la empresa. Si lo aplicamos, ¿verdad? Si venimos nosotros y separamos nuestros bienes, aplicamos el principio. Pero si venimos y integramos todos esos valores a los balances de la empresa, ahí incurrimos en algo que se llama violación del principio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien que quiera aportar algo o alguien que quiera preguntar algo? Hola. No. Ok, está bien claro el principio, ¿verdad? Que si nosotros integramos los valores de nuestros bienes que fueron construidos por otra, permítame, fueron construidos por otra actividad, entonces no se va a poder, no se puede integrar, ¿sí? Pero si venimos nosotros y separamos nuestros bienes con los de nuestra empresa, entonces sí estamos aplicando el principio. Entonces hay que tener muy claro cuándo se violenta o cuándo se aplica el principio. Maestro, Dígame. y si por ejemplo nosotros tenemos un auto y ese mismo auto se utiliza para beneficio de la empresa, ¿siempre lo podemos agregar o no porque es auto propio de nosotros? Generalmente, si el auto fue generado con el dinero de la empresa y los papeles salieron que fue comprado a nombre de la empresa, sí lo puede integrar en los estados financieros. Pero si no, usted lo compró con su dinero, pero lo utiliza en la empresa como un medio de transporte o como un medio de trabajo, no, porque recuérdese que eso no fue generado con las utilidades de la empresa. Tendría que decir ahí que todas las evidencias, ¿verdad? Recuerda que los documentos comerciales son los que van a evidenciar el trabajo que se hace a través de las transacciones. Entonces nos pedirían toda la documentación para ver si en realidad este carro pertenece a la empresa o no. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de tomar una decisión de esas, ¿verdad? ¿Alguien más quiera preguntar algo? No, entonces continuamos. Tenemos el principio de continuidad o negocio en marcha. Este principio, dice, se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura. Este principio, también conocido como continuidad de la empresa, se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en el futuro previsible, salvo que existan situaciones como significativas y continuas pérdidas, insolvencias, etcétera. Este principio trata de que cuando nosotros constituimos nuestra empresa, estamos pensando que va a durar por mucho tiempo, ¿verdad? Y no vamos a crear empresas para desaparecerlas en 1 o 2 años. Cuando formamos nuestra acta de constitución, debemos estampar que este negocio será por tiempo indefinido, ¿verdad? Salvo, como dice ahí, que hayan situaciones que vengan a perjudicar la continuidad del negocio. Entonces ahí puede ser justificable. Por ejemplo, ahorita muchas empresas, a raíz de la pandemia, han tenido problemas de continuidad del negocio, pero tampoco lo han cerrado. Significa que han pedido un permiso a las instancias legales, que ya sabemos nosotros que es la Cámara de Comercio, lo que es algunas afiliaciones como son las alcaldías, los mismos, la Servicio de Administración de Rentas, también lo que son, ¿cómo que se llama No me recuerdo, pero ya no vamos a hablar. Todo eso tienen que solicitar un permiso previo para dejar de operar un tiempo. La otra cosa es que hay evidencia de que no se puede desarrollar el negocio por situaciones de seguridad, en este caso sanitaria, ¿verdad? Entonces, por esa razón, el negocio no es que está cerrado, sino que ahorita está detenido un momento, pero una vez que se pueda restablecer la economía como se ha venido haciendo,
últimamente los negocios pueden operar de manera paulatina, que significa, bueno, están diciendo que con el 20% del personal, que con el 50% de los clientes, que tiene que tener las medidas de bioseguridad, o sea, cumplir con una serie de requisitos que le permitan la seguridad de los clientes y de los trabajadores, ¿verdad? No solo es porque vamos a abrir el negocio, porque queremos hacerlo. Ese caso está bien justificado, pero hay otros casos donde las empresas lo que generan son pérdidas, entonces prácticamente las empresas van desapareciendo en el contexto del tiempo y por eso la empresa puede caducar, puede cerrar o puede desaparecer y ya no es que está violentando el principio de negocio en marcha, sino que más bien las circunstancias están permitiendo de que esta empresa se cierre y eso lo atribuimos a algo que se llama mala administración. Entonces, hay que tener claro que el principio de continuidad o negocio en marcha se crea con el objetivo de que el negocio continuará por un tiempo indefinido. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué es necesario marcar que la empresa va a tener una continuidad si, bueno, me imagino que eso es algo obvio, pero ¿qué consecuencias tendría violar ese principio? No tendría ninguna consecuencia, pero en realidad usted no crea empresas para cerrarlas en un año o en 2 años. No. Generalmente pueden sufrir transformación en las empresas como modificaciones, crecimiento, inversión de nuevos capitales, pero no desaparecer. En algún momento incluso el nombre puede cambiar, pero igual tiene que haber instancias legales para que hagan este traspaso de nombre y nosotros lo que podemos hacer ahí es cambiar la acta de constitución con una salvedad de que la empresa ha estado en crecimiento o que el nombre no es favorable, porque cuando lo registramos tenía ese nombre, pero como le digo, las empresas se crean con el objetivo de que y la visión de que van a continuar por mucho tiempo y para eso, un ejemplo, tenemos empresas aquí que tienen años de existir. Estamos hablando ya del Banco de Occidente que acaba de cumplir 70 años de creación. Hablamos de otros bancos de Atlántida que tienen más de 100 años de existir. Hablamos de la Arashi Compañía que ya llega casi a los 70 años. Entonces observemos que fueron empresas creadas con visión, ¿verdad? Que iban a perdurar en el tiempo y que estas empresas han ido heredando el cargo a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera. Entonces, no llevamos en la mente de que vamos a crear una empresa por 2 o 5 años, sino que vamos a crear una empresa para un tiempo indefinido. ¿Algo más? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Ahora vamos a hablar del tercero, que se llama dinero o unidad monetaria. Este principio establece que el dinero es la unidad básica de medida de las transacciones y eventos económicos y el dinero recibido y el invertido debe registrarse en moneda nacional. Además, nos enseña que la unidad monetaria en que se expresan los estados financieros debe revelarse. Toda la información que nosotros podemos brindar, ¿verdad? Toda la información es relevante y oportuna. ¿Qué significa esto? Que esta información puede servir para todos los países, independientemente de qué habla sean, pero nuestras empresas están creadas en Honduras a través de un idioma español y están también generadas a través de una moneda, en este caso Honduras, el empira. Los otros países expresarán sus información contable a través de la moneda que ellos impere, ¿verdad? En el caso de El Salvador, que tiene 2 monedas, no va a presentar información financiera en base a dólares, sino que la va a presentar en base a la moneda nacional de que fue originaria de ellos. Aunque las transacciones sean en dólares, se tienen que hacer a factor de cambio de la moneda en ese momento, ¿verdad? Al momento que estamos elaborando el estado financiero. Entonces, por eso se dice que es una unidad de medida, ¿verdad? Mide las transacciones en eventos económicos y el dinero recibido en ese momento. Entonces, hoy podemos hablar que en este país hay bastante negocios con sistema dolarizado. Terriblemente no se le ha puesto un alto a eso porque cada día nosotros que demandamos servicios públicos, por ejemplo, el Internet, los planes telefónicos, otro tipo, matrículas, qué sé yo, en algunas instituciones,
hasta en el pago de nuestros vehículos, de nuestras casas. Ellos lo calculan en dólares cuando debe ser algo ilegal porque nuestras transacciones en nuestro país son en lempiras. Pero desgraciadamente esto ha abarcado mucho y se ha permitido y ha violentado en algunas maneras la estabilidad económica de las personas. Entonces eso hace de que no podamos estar diciendo que no estamos dolarizados y prácticamente indirectamente se siente que está dolarizado en algunas actividades que nosotros mismos desarrollamos. De hecho, yo les voy a decir que si usted ahorita le llega la factura de su servicio de internet y usted paga tantos dólares, pero no paga ahorita porque le pagan hasta el final del mes, esa factura ya ha sufrido una alteración en cuanto al momento que vaya a pagar porque fue hecha o fue calculada en base al factor de cambio de este día, pero de aquí a 15 días el factor de cambio como puede subir o puede bajar, pero la tendencia que tiene que es al alza. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de revelaciones financieras y que va basada en los estados financieros. ¿Pregunta? Es lo mismo que pasa en Venezuela, ¿verdad? Ellas no pueden ahorrar en bolívares por lo mismo, porque por la inflación del dólar. Así es, sí. Entonces, pero recuerde que donde más se afectan son las economías pobres como en estos países, ¿verdad? Donde los salarios son raquíticos, no están pegados a la realidad. Tenemos un problema también de salarios, ¿verdad? Aunque el gobierno o los trabajadores pacten salarios para cada año, las empresas no los cumplen, pagan lo que quieren, no son reales y no son concordes a la realidad que se está desarrollando. Entonces, las empresas también incumplen en ese tipo de convenios, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se es empresario. Mejor estar en la parte legal porque eso nos va a permitir estar bastante estables y bastante legales en cuanto se realiza esto. Tenemos el cuarto principio. Bueno, vamos a tener que ir a recreo, ya son las 2:48. Dice conservatismo. Este principio se expresa diciendo que en los casos que para un mismo problema se tengan soluciones alternativas o alternas, se deberá de elegir el menos optimista que se refleje. Esto significa que se debe evitar una sobrevaloración de las utilidades y de los activos, puesto que en algunas ocasiones pueden manifestarse en los estados financieros un optimismo exagerado, presentando una imagen de la empresa fuera de la realidad. Cuando hablamos de conservatismo, hablamos de un principio que nos va a ayudar en los estados financieros a reflejar lo que es real, ¿verdad? Por ejemplo, si compramos una mercadería que hoy nos va a costar un valor X, ¿verdad? Pero dentro de un mes o dentro de una semana compramos mercadería y esta mercadería va a tener un valor bajo, pero para efectos, decimos, financieros, vamos a presentar el que tiene aunque tengamos stock de mercadería, vamos a presentar aún compradas a un precio más bajo, vamos a presentar el que tiene un valor más alto. Realmente estamos violentando el principio, porque dice ahí que debemos ser bastante objetivos y elegir el que mejor se refleje. O sea, cada información que tenemos la tenemos que ir trabajando de manera real en el momento que se va realizando, ¿verdad? Si la mercadería anterior que tenía el precio anterior ya se vendió y la que compramos nueva, ¿sí? Tiene un precio más bajo, significa que nosotros tenemos que colocarle un precio a la venta al público que también sea más bajo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir trabajando en ese aspecto cuando estamos haciendo contabilidad, pero aquí las empresas, ¿qué hacen? Se compran un producto barato y lo venden igual precio o mayor precio con el que generalmente hay lo que es una libre competencia, ¿verdad? No está, el principio de libre competencia puede existir, pero también tenemos lo que es la competencia desleal. Tenemos bastante, que es lo contrario, ¿verdad? Cuando, si ustedes pueden observar, a veces los productos en una empresa, un televisor, por ejemplo, a veces tienen el mismo modelo y el mismo estilo en otras empresas, pero lo que va a variar a veces es el precio, ¿verdad? Entonces, las empresas a veces lo que hacen es jugar con eso, pero en realidad no conservan su precio real y eso es lo que a veces justifica el incremento o la falta de lealtad a la contabilidad en ese momento. Entonces tenemos que ser bastante justos, por eso dice que aquí que debe haber, para el mismo problema debemos tener iguales soluciones. Entonces tenemos que aprender a ser conservadores en el momento y
presentar la información real del momento. ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno, vamos a dejar un ratico ahí y vamos a ir a recreo, ¿verdad? Porque tampoco se los puedo quitar. Y volvemos en un ratito. ¿Les parece? Son las 2:50. ¿Verdad? De las 3:10. Para que vayan a recreo. ¿Estamos bien? Vaya pues. Sí, profe. Ok, nos encontramos ahí.